¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de divisibilidad y ahora vamos a ver los criterios de divisibilidad del número 3. ¿Y qué quiere decir esto? Pues vamos a ver cuáles números se pueden dividir por el número 3. Y para saberlo de rapidez, lo que hacemos es esto. Un número es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Obviamente vamos a verlo con un ejemplo. Claro que primero tenemos que recordar cuáles son los múltiplos de 3, porque aquí nos están diciendo que la suma tiene que dar un múltiplo de 3. Recordemos que los múltiplos de 3 son los que resultan de multiplicar el número 3, como son obviamente el número 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 y muchos más son múltiplos de 3. Obviamente estos, por ser múltiplos de 3, también son obviamente divisibles por 3 y podríamos comprobar esta regla incluso con estos números. Por ejemplo, un divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es 3. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a coger el número 18 y si sumamos las cifras, o sea, si hacemos la suma 1 más 8, porque las cifras son el número 1 y el número 8, ¿eso cuánto me da? Me da 9, que también es un múltiplo de 3 y podemos hacer la suma con cualquiera. Por ejemplo, aquí, si sumamos las cifras, 2 más 4 da 6, que 6 es otro múltiplo de 3. Pero obviamente esto se puede hacer con cualquier número, un número grande, que eso es lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, si queremos saber si el número 534 es divisible por 3, pues lo que hacemos es mentalmente, bueno, yo voy a hacer el proceso aquí obviamente, pero uno resulta después ya haciendo el ejercicio mentalmente, uno lo que hace es sumar las cifras, o sea, vamos a sumar el número 5 más la cifra 3 y más la cifra 4. Esto me da 5 más 3, 8 y 8 más 4, 12. Y recordemos que el 12 es múltiplo de 3, por esto el número 534 sí es divisible por 3. Y pues si dividiéramos el número 534 entre 3 nos daría 178. ¿Sí? Aquí con esto comprobamos que sí se le puede sacar tercera. O no sé si ustedes ya vieron esto, que es sacarle los factores primos. Y uno dice tercera de 534 es 178. Entonces comprobamos que sí se le puede sacar tercera. Ahora un ejemplo de algo que les puede suceder. Este número, sumamos las cifras obviamente. Entonces sumamos el 5, el 8, el 9, el 7, el 4, el 6, el 5 y el último 4. Y esta suma me da 48, pero por ejemplo a veces uno dice, ¿será que el 48 sí es divisible por 3? No importa, al 48 también le podemos hacer la suma, o sea, podríamos mirar si este número sí es múltiplo de 3. ¿Y cómo se mira? Pues no podemos volver a hacer ese proceso. 4 más 8 es 12 y el 12 sí es múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir? Que como este es múltiplo de 3, automáticamente este también es múltiplo de 3 y automáticamente este también es múltiplo de 3. Incluso aquí podríamos seguir. Si quiero yo sumo las cifras del 12 por si no lo sé y 1 más 2 es 3. Siempre al final, si sumáramos siempre hasta el final, tendría que dar 3, 6 o 9. Ahí sí ya no tiene pierde saber la respuesta. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado para hacer la suma, que nos quede bien hecha la suma, porque obviamente si nos queda mal hecha la suma, pues nos vamos a dar el resultado errado. Y vamos con los últimos 3 ejemplos. Una cosa que se me pasó decirles es que para no nos confundamos con el criterio de divisibilidad del 3 con el del 2, el 5 y el 0, que lo vimos en el video pasado. Para el 2, 5 y 0, lo que miremos es la última cifra. En este caso no se mira la última cifra. Por ejemplo, aquí, a pesar de que este número termina en 3, no se sabe todavía si es divisible por 3. Puede que sí sea o puede que no sea. Entonces lo que tenemos que hacer es la suma. Entonces 5 más 7 más 3 es 15. Que quiere decir que este número sí es divisible por el número 3, pero vamos a ver otro ejemplo de esto, incluso un ejemplo fácil que lo podemos mirar incluso con las tablas. El número 53, si sumamos las cifras, 5 más 3 da 8 y por dar 8, que no es un múltiplo de 3, entonces el número 53 no es divisible por 3, o sea, no se puede dividir, que dé una división exacta. Aquí este número sí. Y lo mismo pues podemos hacer con estos dos ejercicios. Aquí sumamos las cifras. 5 más 2 más 4 más 6 más 1. Eso da 5 más 2, 7, más 4, 11, más 6, 17 y más 1, 18. Que quiere decir que este número sí es divisible por 3.
Y este número que pues es fácil, 6 más 0 más 0 más 0 es 6. Y como 6 también es un múltiplo de 3, entonces este número sí es divisible por 3. Por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Entonces ustedes van a mirar si estos 6 números son o no divisibles por 3. Y ahora veremos los criterios de divisibilidad de los números 2, 5 y 10. ¿Qué quiere decir criterios de divisibilidad? Los criterios de divisibilidad son una forma o unas reglas que se siguen para saber si un número es divisible, o sea, si un número se puede dividir entre otro sin necesidad de hacer la división. Por ejemplo, en este video vamos a ver los criterios de divisibilidad del 2, del 5 y del 10. O sea, al final del video ya ustedes van a saber si obviamente estos números pequeños uno generalmente sabe que se puede, por ejemplo, el 4 sabemos que se puede dividir entre 2 porque, o más bien, sabemos que se puede dividir y que su división es exacta, ¿no? Porque eso lo quiero aclarar. Se puede dividir entre 2 y el resultado sería 2. El 12 también sabemos que se puede dividir entre 2 porque 12 dividido entre 2 es 6. Pero obviamente con números ya más grandes como 578 o 4759 o 1.275.486. Estos números, para poder saber si se pueden dividir, por ejemplo, entre 2, 5 o 10, pues tendríamos que hacer la división. Pero los criterios de divisibilidad son unas reglas para que simplemente cuando uno mira el número ya sabe si se puede dividir, por ejemplo, entre 2, 5 o 10. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo saber solamente observando el número si se puede dividir entre 2, 5 o 10? Y pues de una vez empezamos hablando primero que todo de cómo saber cuándo un número es divisible por el número 2 o divisible entre el número 2. Bueno, la divisibilidad entre 2. Se sabe que un número es divisible por 2 cuando termina, o sea, su última cifra es cuando termina en cifra par o en 0. O sea, cualquier número que termine en 0, 2, 4, 6 u 8 es divisible por 2. Vuelvo a aclararles. Siempre que en este video les diga se puede dividir, no les estoy diciendo que por los otros números, por ejemplo, voy a darles aquí un ejemplo. El 5, uno generalmente se acostumbra a decir que el 5 no se puede dividir entre 2, ¿sí? Aunque obviamente sí se puede dividir, ¿no? Porque 5 dividido entre 2, eso es 2,5, ¿sí? Sí se puede dividir, pero como la división no es exacta, o sea, da un número decimal, a eso es a lo que uno se refiere cuando dice que no se puede dividir, ¿no? En cambio, por ejemplo, 6 dividido entre 2 es 3. Como nos da un número exacto, o sea, un número entero, entonces por eso es que uno dice que se puede dividir. Bueno, se puede dividir, se acostumbra a decir, no es porque se pueda o no, sino porque su división es exacta. Y bueno, para que veamos por qué es esta regla, pues acordémonos que los divisibles por 2 pues son los múltiplos de 2, ¿no? O sea, todos los números pares son divisibles por el número 2 o divisibles entre 2, ¿sí? Aquí tenemos, les escribí pues los primeros 15. Los divisibles por 2 son el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, 12, 14, que todos estos son los que están dentro de la tabla del 2, ¿no? Obviamente uno generalmente se sabe hasta 2 por 10, que es 20. Pero pues si uno se supiera 2 por 11 es 22, 2 por 12 24. Pero lo que quiero que observen aquí es lo siguiente. Miren que todos estos números, por ejemplo, en esta columna, todos estos números terminan en 2. O sea, su última cifra, la cifra de las unidades, es 2. En estos números, la cifra de las unidades es el número 4, el número 6, el número 8 y el número 0 o la cifra 0. Entonces, por eso es que existe esta regla. Siempre que terminen en 2, 4, 6, 8 o 0, como lo dice aquí, ya se sabe que son divisibles entre el número 2. Y bueno, ya vamos a observar en números más grandes, ¿sí? Como por ejemplo 700, 200 o 5000, cómo saber, o bueno, ya creo que ustedes saben si estos números son divisibles entre 2. En este caso, sí. Aquí observamos siempre, no importa la primera cifra ni la segunda, lo que importa es la última cifra, o sea, la cifra de las unidades. En este caso, como la cifra de las unidades es 4, entonces este número sí es divisible por 2. Lo mismo aquí en este número. La última cifra, la cifra de las unidades, es 6, o sea que también es divisible por el número 2.
Y aquí la última cifra, la cifra de las unidades, es 0, o sea que también es divisible por 2. ¿Esto para qué se utiliza? No sé si de pronto ustedes ya lo vieron o lo van a ver. Un tema que se llama simplificación, que en esos temas y ya ustedes de aquí para adelante muchas veces van a tener que dividir entre estos números que vamos a ver aquí, 2 y 5, ¿sí? El 10 también. Pero entonces, como ya sabemos que estos números son divisibles entre 2, entonces ya se sabe que sí se pueden dividir y que su división va a dar un número exacto, o sea, un número entero. Entonces, pues de una vez, aquí observemos cuál es la mitad, ¿no? Siempre que uno dice mitad de un número, pues estamos diciendo lo dividimos entre 2. Entonces, la mitad de 734 es 367. Esta es la mitad. La mitad de 256 es 128. La mitad de 5320, 2660. Esto también ya les voy a explicar más adelante de cómo realizar la división así como la hice yo, simplemente mirando el número y dividiéndolo automáticamente. Bueno, pero entonces dense cuenta, la mitad o al dividir todos estos números entre 2, efectivamente me da un número entero. ¿Qué quiere decir? Pues que la división fue exacta, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, un número que no es divisible por el número 2. Por ejemplo, se me ocurre el número 5341, por ejemplo, ¿sí? Ya se sabe que este número no es divisible por 2. ¿Por qué? Porque su última cifra es 1, o sea, no es par ni 0. Entonces, este número no se puede dividir entre 2. ¿Qué quiere decir? Que su división no sería exacta. Bueno, ahora rápidamente vamos a pasar a la divisibilidad por el número 5. Entonces, ¿cómo se sabe cuando un número es divisible por 5? O sea, cuando se puede dividir y su división es exacta. Simplemente es cuando termina en 5 o en 0. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues observando la tabla del 5, ¿no? La tabla del 5 es esta, ¿no? Entonces 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 20, 25, 30. Aquí está la tabla del 5. Obviamente no la terminé de escribir, aquí seguiría 55, 60 y así sucesivamente, ¿no? Entonces observemos lo mismo que observamos con el número 2. Miren que estos números todos terminan en 5. Y estos números todos terminan en 0. Entonces ya se sabe que un número es divisible por el número 5, o sea que se puede realizar su división y es exacta cuando termina en cifra 5 o en 0. Y pues vamos a observarlo en números también, ya un poquito más grandes, ¿no? Entonces estos tres números, ¿cómo se sabe que se puede dividir entre 5? Miramos simplemente la cifra de las unidades, es 5, o sea que sí. Aquí también. La última cifra es 0, o sea que también se puede dividir entre 5, ¿no? Será exacta su división. Aquí también miramos la última cifra y también se puede dividir entre 5 porque termina en 5, aquí termina en 0 y termina en 5. Pero de una vez veamos un número que no se pueda dividir entre 5, por ejemplo 4000, o bueno, voy a escribir este mismo número, 72.860. Pero le voy a cambiar la última cifra, ya voy a escribir una cifra que no sea ni 5 ni 0, por ejemplo el 4. 72.864 ya no es divisible por 5 porque su última cifra no es ni 5 ni 0. Cuidado con esto, miren que aquí termina en 4, o sea que este número es divisible por 2, pero no es divisible por 5. Entonces, al igual que hicimos en la anterior, como ya se sabe que son divisibles entre 5, entonces quiere decir que se pueden dividir por el número 5 y su división va a ser exacta, ¿sí? Entonces, voy a dividir entre 5. Ya uno se acostumbra a decir, vamos a sacar quinta, ¿sí? Vamos a sacar quinta, quiere decir, dividimos entre 5. Quinta de 35, eso es 7. Quinta de 2540, eso es 508. 508. Quinta de 72.865, eso es 1, 4, 5, 7 y 3, es 14.573, ¿sí? Entonces dense cuenta, se puede dividir y su división es exacta. Vuelvo a decirles, también en un video más adelante les voy a decir cómo hacer la división, como la estoy haciendo yo aquí, sin necesidad de hacer todos los pasos. Y por último vamos a ver la divisibilidad por el número 10, ¿no? ¿Cómo se sabe cuando un número es divisible entre 10? Creo que esto ya la mayoría lo sabe, pero bueno, ahorita les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen, ¿no?
Entonces, ¿cómo se sabe que un número es divisible por el número 10? Simplemente cuando termina en 0. Solamente pueden terminar en 0 para saber que se pueden dividir entre 10. Y pues ya un poco más rápido lo vamos a ver, ¿no? Aquí pues los múltiplos de 10, o sea, la tabla del 10, 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40. Miren que todos estos números terminan en 0. Y rápidamente vamos a revisar estos 4 números que son divisibles por el número 10, ¿no? Solamente se mira la última cifra, en este caso es 0, también aquí es 0, o sea que se pueden dividir entre 10, es 0, y aquí no importa que haya dos ceros, siempre se mira solamente la última cifra, también termina en 0, o sea que se puede dividir entre 10. Si llega a terminar en 2 o en 5 o en 6, no se puede dividir entre 10. Como se puede dividir entre 10, también revisamos, aquí acordémonos que dividir entre 10 es una de las divisiones más fáciles porque solamente es quitarle el último 0. Por ejemplo aquí, 80 dividido entre 10 es 8, solamente le quitamos ese 0. Aquí al quitarle este 0 quedaría 37, aquí lo mismo quedaría 4825 y aquí se le quita solamente el último 0 y entonces 5300 dividido entre 10 daría 530. Ya con esto termino mi explicación. Por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Aquí les coloqué 6 números, ¿no? Entonces, estos 6 números, el 320, 4978 y estos otros 4, van ustedes a verificar si son divisibles entre 2, 5 o 10. Aquí les coloqué. Simplemente lo único que yo voy a hacer aquí es colocarle un check o una X si está bien o mal, o sea, si es divisible o no. Voy a probar, por ejemplo, con lo que ustedes tienen que hacer. Como termina en 6, entonces ya se sabe que sí es divisible por el número 2, porque termina en par, pero no es divisible por el número 5, porque termina en 6, no termina ni en 5 ni en 0, y como tampoco termina en 0, tampoco es divisible por el número 10, ¿no? Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer en estos otros 5 números,